Muy buen día para cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo de parte de su amiga Inés Nicolás desde la Ciudad de México. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy miércoles 29 de julio del 2015, nuestra lección lleva por título Daniel y el eterno reino de Dios. Para comenzar, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, le agradecemos la vida que usted nos regala y la oportunidad de estar aquí nuevamente para escudriñar su santa palabra. Gracias por este hermoso mensaje. Rogamos la dirección de su Espíritu Santo y que todo lo que se haga en este momento sea únicamente para honra y gloria suya. Bendiga en gran manera este ministerio y también a las personas que nos escuchan donde quiera que se encuentren. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Quédese con nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, estamos hablando sobre un misionero bastante importante en nuestra historia, ¿verdad? Y como estamos hablando de los exiliados como misioneros, realmente hemos visto que este personaje llamado Daniel es un digno ejemplo a seguir, ya que nos muestra cómo puede un hombre ser fiel y prevalecer, ¿verdad?, en sus principios, no importando que se encuentre frente a un rey todopoderoso sobre la tierra o un soberano terrenal, ¿verdad? Él, antes que poner en primer lugar a un soberano terrenal, él puso en primer lugar a Dios. Y vemos cómo Dios lo prosperó en todo lo que él hizo cuando fue cautivo, cómo Dios le dio la oportunidad de trascender en manos de los enemigos del pueblo de Dios. Y fue un hombre importante, no solo por su inteligencia o su sabiduría, sino porque fue un intérprete de los sueños y las visiones del rey. Y no solo eso, sino porque Dios lo tomó como un gran profeta, al cual se le reveló una profecía muy importante que tiene su cumplimiento hasta nuestros días. Y bien, vamos a recordar el texto para memorizar, que se encuentra en Daniel 7:14, que dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Este reino del cual nos habla el texto para memorizar de nuestra lección de esta semana tiene relación, ¿verdad?, con el reino de nuestro Padre Celestial. Y dijimos que ese reino que va a prevalecer y el Rey de Reyes y Señor de Señores que va a estar por sobre toda la potestad en este reino es nuestro Señor Jesucristo. Hoy, como ya lo mencioné, nuestra lección se titula Daniel y el eterno reino de Dios. Daniel no era meramente un intérprete de los sueños de otras personas. Por importante que eso sea en este contexto, en los capítulos 7 al 12 leemos que el profeta tuvo sus propias visiones, que revelaron el futuro de los grandes superpoderes del mundo. Las visiones de Daniel enfatizan particularmente que a pesar de los planes y las maquinaciones de los gobernantes terrenales, Dios retiene el control final de las naciones. En definitiva, Él y su reino final triunfarán, y ese triunfo será completo. Y bien, eso es lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? En los capítulos 7 al 12 de Daniel vemos que se manifiestan las visiones que Dios le permitió al profeta para declararnos tiempos que nosotros estamos viviendo. Recordemos que en ese momento, ¿verdad?, en el capítulo 12 incluso menciona cuando Daniel le dice que él no entiende nada de lo que se le está siendo revelado. Entonces se le
da una orden y le dice que cierre ese libro porque no corresponde el entendimiento para el tiempo en el cual él estaba viviendo. ¿Y eso qué quería decir? Que eso nos corresponde a nuestra generación, ¿verdad? Entonces, en el libro de Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14, dice de la siguiente manera: Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. ¿Qué se describe en estos textos y cómo se relaciona con la idea de que los cristianos lleven el Evangelio al mundo? Bien, esto nos da un claro ejemplo, ¿verdad?, de la fe que tenía Daniel puesta en su Creador. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que no había tenido estas visiones aún, su fe era de tal manera que él creía en las promesas de un Dios todopoderoso, el cual un día iba a rescatarnos de este mundo pecaminoso y moraríamos con él eternamente. Él todavía no sabía el significado real de todos estos versículos que estamos leyendo nosotros. Sin embargo, él por fe ya había creído en el poder de ese Rey todopoderoso. Y es por eso que a él no le importaba, ¿verdad?, predicar con su ejemplo, dar testimonio vivo de que él creía en un Dios todopoderoso. Y esta debería de ser nuestra motivación para que nosotros pregonemos el último gran mensaje, para que la venida de nuestro Señor Jesucristo sea una realidad y se cumpla así esta hermosa profecía que se le fue revelada a Daniel, ¿verdad? Dios mostró a Daniel la promesa bendita de esperanza para que nosotros nos aferremos confirmando nuestra fe a través de esta profecía. El tema central de estos versículos, cualesquiera que sean los otros temas de los que hablan, es el establecimiento del reino eterno de Dios, que viene después del retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué factor dijo Jesús que era importante con respecto a su regreso? Estas profecías fueron tan relevantes que nuestro mismo Señor Jesucristo los mencionó cuando estuvo en su ministerio en esta tierra. Eso lo podemos ver y analizar, ¿verdad?, leer y estudiar en los evangelios, principalmente en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el sermón, ese gran sermón del monte que él tuvo. Allí él expresó unas palabras importantes sobre cuando llegara el tiempo del fin, ¿verdad? Y entonces nosotros sabemos que él hizo esta expresión: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Estas palabras fueron de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros podemos comprender que para nuestro Señor Jesucristo, esta profecía de Daniel era relevante, que el pueblo de esa generación tuviera idea de qué era lo que se iba a comenzar a cumplir posteriormente al su ministerio que él tuvo en este mundo, ¿verdad? Entonces nosotros aquí podemos ver cuán importante también es para nosotros esta profecía, ya que cuando vemos el libro de Daniel que está, pues está plasmada, ¿verdad?, la profecía que Dios quería que en nuestros tiempos se comprendieran. Esto nos serviría de señal para conocer los tiempos de Dios y entender
que su esperanza, que la esperanza que nosotros tenemos, que la esperanza que tenía Daniel se acerca cada vez más para hacerla visible, ¿verdad? Para hacerla notoria y para poder palpar esa promesa cumplida que Dios hizo desde un principio cuando puso en marcha el plan de redención por la humanidad que había caído en pecado. Entonces, el profeta Daniel sabemos que vivió aproximadamente 600 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a su ministerio en esta tierra. Esto es bien importante porque Jesús estaba rescatando esas palabras de esa profecía y aunque en ese momento no le entendían, Jesús quería que la entendieran porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que esta profecía tuvo doble cumplimiento donde menciona sobre la abominación desoladora, porque también pasó cuando Jerusalén fue sitiada, ¿verdad? Y fue tomada por manos enemigas, porque se presentó en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? El culto de la idolatría, pisotearon, ¿verdad?, los mandatos divinos y se presentó toda una apostasía y el pueblo de Dios perdió de vista a nuestro Padre Celestial, perdió de vista el temor que debía de tener hacia su Creador y puso en marcha sus propias creencias, sus propias convicciones y torcieron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a su mente e inteligencia humana. Y esto es una advertencia bastante importante, ya que si el reino de nuestro Dios está próximo a venir, está próximo a ser manifestado, ¿verdad? Está próximo a llevar pues esa parte culminante de su establecimiento para beneficio de todos nosotros los que nos preparemos, porque así lo creemos en el nombre del Señor, ¿verdad? Debemos de estar alertas en los tiempos que estamos viviendo. Y debemos de estar alertas porque aunque aquí dice que no tiene mucha relevancia todas las profecías que dijo Daniel, más que lo que debemos de notar es el establecimiento del reino eterno de Dios. Es real, es real. Sin embargo, si nosotros no tratamos de comprender las profecías que están en el libro de Daniel, que tienen algunas doble cumplimiento, nosotros no vamos a estar listos porque vamos a creer que nos falta mucho tiempo todavía. Y realmente las señales que tenemos ahorita en nuestros tiempos son de alerta, de entender que Jesús está próximo a venir, a emitir un juicio que Él ha prometido, porque si no se lleva a cabo ese juicio, ¿verdad?, no puede separar, ¿verdad?, a sus hijos fieles de las personas que no fueron fieles. Y para que así se pueda establecer ese reino eterno de Dios, recordemos que las únicas personas que van a tener la oportunidad de estar en ese reino de nuestro Padre Celestial van a ser todas las personas que perseveraron, ¿verdad?, en su vida cotidiana espiritual hasta el fin, ¿verdad? Y entonces Él ha prometido que todo aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero que persevere ¿en qué? Que persevere en su palabra, que persevere en fe, que persevere en la predicación, que persevere en esa fidelidad como la tuvo Daniel, de no arrodillarse, ¿verdad?, junto con sus amigos ante ninguna autoridad, ante ningún rey, ¿verdad?, terrenal, ante ningún gobernante, ¿verdad?, sin antes ponerse primeramente en las manos de Dios y poner en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa, que no importó que ellos eran exiliados, que no importó que ellos eran prisioneros en una ciudad extranjera, en una ciudad extraña, ellos levantaron su estandarte como hebreos, como hijos de Dios, y ellos fueron prosperados. Así que nosotros sabemos que Daniel es un hombre que Dios escogió por su fidelidad y entonces es un claro ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer en estos tiempos. Las profecías de Jesús cerca del fin del mundo en Mateo 24 están vinculadas con las profecías de Daniel. La abominación desoladora predicha por Daniel, el capítulo 11, verso 31 y el 12,
verso 11, y vamos a darles lectura. 11:31 dice de la siguiente manera: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y vamos al capítulo 12, verso 11, que dice de la siguiente manera: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Estas profecías son bastante amplias para poder explicarlas en este momento, ¿verdad? El tiempo no nos alcanzaría para poder comprender, pero lo que sí podemos comprender es que Daniel fue privilegiado al ser elegido como un profeta que predijo a través de nuestro Padre Celestial, porque Dios dejó esto a través de su siervo. Entonces, Daniel solamente fue un vehículo, fue un conducto, fue un profeta, ¿verdad? Por el cual nosotros somos grandemente bendecidos al conocer la palabra de Dios, de lo que nos depara el futuro muy cercano. Entonces, si nosotros podemos comprender cuál es esta gran señal a la que se le llama la abominación desoladora, vamos a poder comprender en qué tiempo estamos viviendo y qué nos depara a cada uno el futuro, ¿verdad? Dice aquí, fue más explicada y aplicada por Jesús en sus propios días y aún después. El punto es que Jesús vinculó estrechamente el libro de Daniel con el tiempo del fin. Y por supuesto, esto no sorprende, pues en muchos lugares Daniel, señala realmente hacia el tiempo del fin. Y de acuerdo con Jesús, el fin no viene antes de que sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Hay dos situaciones que nuestro Señor Jesucristo enmarcó. Y eso lo leímos en Mateo 24:14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es una de las principales situaciones que debemos de estar notando. Se está predicando el evangelio para testimonio, pero se está predicando el evangelio real que quería nuestro Señor Jesucristo, o cuál es el evangelio que se está predicando, ¿verdad? Nosotros sabemos que también somos misioneros y somos llamados como misioneros. No somos exiliados, ¿verdad? Como lo fue Daniel, pero somos misioneros en esta tierra. Así que debemos de comprender este mensaje porque es bastante importante para nosotros. Daniel hizo su parte. Dios lo prosperó y Dios lo recompensó, y no del todo, aún le falta obtener la corona de la vida cuando Cristo venga. Pero cuando venga el eterno reino de Dios, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento para que ninguno perezca. Y es por eso que Él desea que su evangelio sea predicado a todo el mundo. Pero como Él manda que ese evangelio tiene que quedar como testimonio a todas las naciones, entonces necesita que nosotros entendamos su palabra para poderla predicar. Nosotros no podemos salir a predicar algo que no hemos entendido. Y nosotros tal vez digamos en algún momento, ¿no? Bueno, no es importante que yo entienda la profecía, porque Dios pues me ama y yo puedo predicar del amor de Dios y que Cristo viene pronto, y así la gente puede prepararse. Pero ¿prepararse cómo? ¿Prepararse para qué? Si no hemos entendido las profecías, entonces no podemos decirle a la gente que no le conoce para qué se debe de preparar, ¿verdad? Entendemos una cosa, que Cristo viene pronto. Tenemos señales. ¿Cómo sabemos esas señales? Bueno, porque fueron profetizadas, ¿verdad? Porque Dios tuvo siervos, Dios tuvo a sus profetas y a sus maestros que nos dejaron, ¿verdad? Ese testimonio tan valioso. Y nosotros tenemos una luz tremenda, la cual no debemos de guardar bajo un almud. Y son profecías,
Entonces nosotros debemos de escudriñar la palabra de nuestro Padre Celestial, arrodillarnos y solicitarle sabiduría para comprender esas profecías, porque si nosotros creemos que solamente estudiándolas y que no importa que no las comprendamos, pues probablemente sí no sea un requisito, ¿verdad? Pero debemos de tratar de comprender la palabra de Dios de tal manera que podamos predicar el mensaje correcto. ¿Por qué? Porque cuando habla de la abominación desoladora, nosotros estamos en peligro. ¿Qué fue lo que sucedió en Jerusalén? En Jerusalén dice que se manifestó dentro de la misma iglesia la idolatría. Dentro de la misma iglesia la apostasía. Y es por eso que Dios retiró su mano de Jerusalén. Y es por eso que fue destruida de tal manera que corrieron ríos de sangre en Jerusalén. Así lo dice el espíritu de la profecía. Y entonces nosotros debemos de comprender, ya sabemos que debemos de predicar el mensaje. Debemos de estar conscientes de predicar un mensaje correcto conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra inteligencia o a la mentalidad de los hombres. Debemos de predicar el mensaje de Dios tal cual debe ser. No debemos de torcerlo ni de acomodarlo. No, ya hablamos con respecto a eso cuando hablamos de Jonás, ¿verdad? Y bueno, la abominación que se menciona en la Biblia, y si nosotros buscamos textos sobre la abominación, vamos a encontrar infinidad de textos en donde nos describe para Dios qué es una abominación. Y lo más que podemos recalcar aquí es que la abominación para Dios es tener un culto de idolatría en su propia casa. Eso es abominable delante de Dios. Es adorar otros ídolos en su propia casa. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros ya sabemos que no es algo que le agrade a Dios. Nosotros no lo vamos a hacer. Sin embargo, cuando vamos al espíritu de la profecía, la mensajera del Señor nos dice que no es necesario a lo mejor que pongamos allí una imagen, ¿verdad? Si nosotros estamos llevando música inadecuada a la iglesia, si nosotros estamos haciendo cosas inadecuadas en la iglesia que no debemos hacer, si nosotros en nuestra vida cotidiana, conociendo las verdades eternas, estamos acomodando un evangelio equivocado para estar cómodos y no tener culpa de los pecados que estamos cometiendo al día, estamos cometiendo abominación delante de Dios. Y esa abominación nos va a llevar a una idolatría, a una apostasía, y cuando venga el zarandeo, nosotros vamos a claudicar. Y entonces nosotros vamos a ser parte de esa abominación. Pero esta abominación tiene un complemento profético, el cual también habla Daniel y habla Apocalipsis. Y es que abominación desoladora en nuestros tiempos va a ser idolatría, apostasía, pero también algo bien importante, se va a quebrantar la ley de nuestro Padre Celestial. Y nosotros sabemos qué ley, ¿verdad? ¿Qué mandamiento es el que va a sufrir este quebrantamiento por el enemigo de Dios? Y es el cuarto mandamiento. Entonces, nosotros debemos estar alertas, porque si nosotros no predicamos el mensaje correcto, es porque no guardamos el mensaje correcto en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor que de lo que habla la boca, de lo que emana la boca, es de lo que abunda en el corazón. Si nosotros no predicamos el mensaje que Dios quiere que prediquemos, es que nosotros no tenemos el mensaje correcto en nuestros corazones. Tenemos que arrodillarnos, por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero no se trata de que no durmamos, sino se trata de que nosotros nos mantengamos alertas, estudiando su palabra, arrodillándonos, solicitando sabiduría para que Dios nos dirija en estos tiempos difíciles. Nosotros, si no nos damos cuenta, vamos a claudicar y vamos a ser parte de esas personas que van a ir en contra de los principios de Dios. Y sin darnos cuenta, estaremos luchando contra un Dios que un día nosotros creímos haber predicado, ¿verdad? Entonces, la abominación desoladora en nuestros tiempos del fin del mundo que ya estamos viviendo casi, ¿verdad? A vísperas
de que eso sea un decreto, porque lo estamos viendo, las señales de Dios son tan certeras, y Él dijo que Él no iba a hacer nada sin antes, pues, mostrárselos, ¿verdad? O revelárselos a sus siervos, los profetas. Entonces nosotros no nos podemos quejar porque Él ya hizo esa revelación. Y la abominación más grande, la abominación asoladora o desoladora que habla el libro de Daniel, es la ley dominical, ¿sí? Eso va a ser el cierre para que se quebrante la ley de nuestro Padre Celestial y para que el enemigo, ¿verdad?, con todo su poder y con toda su astucia, persiga al pueblo de Dios. Entonces, Daniel y el eterno reino de Dios es una lección bastante importante, porque a Daniel, pues en ese momento no se le fue mostrado qué es lo que acontecería en nuestros tiempos, y él no pudo comprender estas palabras, pero estas palabras son para nosotros, para que nosotros pregonemos estas palabras al mundo, para que conozca que Cristo está pronto a venir y que después de que Cristo venga, Él va a establecer su reino y nunca va a perecer, así como lo dice el versículo de memoria que nosotros estamos estudiando esta semana, ¿verdad? Que ese reino es el que va a quedar para siempre. Nadie lo va a poder quitar porque es el reino de nuestro Padre Celestial. Así que les invitamos a que reflexionemos en el estudio de esta semana y les agradecemos también el habernos acompañado el día de hoy. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Si ustedes tienen algún pedido de oración, algún comentario o algún mensaje, les invitamos a visitar nuestra página web, que es www.nochesdeesperanza.com, y les agradecemos su compañía. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.